Hola amigos, bienvenidos sean, espero que estén bien. Hoy les traigo, y como complemento también para los videos anteriores, el cómo hacer arbustos o matorrales para su Belén, maquetas o dioramas. Espero sea de su agrado, me den like, comenten y se suscriban. Y sin más, comenzamos. Este proyecto será a base de cepillo de istle, de los usados para impermeabilización de casas, una escobilla para limpieza de estufas, así como unos pedazos de soga o cuerda también de istle. Iniciamos con el cepillo, tomando un manojo de hilos, los mismos que retorcemos lo más que podamos para después ponerle una gota de pegamento instantáneo para pegarlos entre sí y dejamos secar. En el caso de la escobilla hacemos exactamente lo mismo, para después de puesto el pegamento también dejamos secar. Asimismo con la soga, aclarando que el largo y cantidad de los hilos será según la escala a utilizar en la realización del matorral o los arbustos. Después de secos y en los tres casos, es solo cortarlos, ya sea con tijera o cúter, para que nos queden los manojitos listos para la forma que queramos, recordando que largo y grueso dependerá del proyecto a realizar. Iniciaremos con el primero, que antes debemos de preparar una base de poliestireno con plastilina para ubicarlos y así trabajar en ellos. En el caso de este primero, solo tenemos que irle abriendo las espigas, tomándolos desde su base y sin doblar, separándolos lo más que podamos para lograr algo como se muestra. En el segundo caso, abrimos las espigas como abanico y les hacemos unos cortes diagonales para después separarlos, pero esta vez un poco solamente, no como el primer tipo. En el tercer tipo abrimos un poco las espigas y a todas las hacemos un doblez hacia abajo. Haciendo alturas diferentes y unas más dobladas que otras y en diferentes direcciones, pero siempre hacia abajo. Para que nos quede tal como se muestra. En el cuarto tipo hacemos algo parecido que el primero, pero esta vez sí le hacemos unos dobleces hacia arriba en cada una de las espigas. En el caso del siguiente tipo, abrimos las espigas haciéndoles a cada una doblez hacia abajo, dejando algunas del centro sin doblar, las cuales deben de quedar lo más verticales posible. Y si así se prefiere, se puede recortar un poco para que no queden tan largas. Para el siguiente, abrimos las espigas tratando de que sean de la capa exterior, haciéndole al mismo tiempo un doblez hacia abajo.
Hecho esto, ahora tomamos las siguientes, pero haciéndoles un doblez a una altura mayor que las primeras y también hacia abajo. Para que las de abajo queden más largas que las de arriba y quede algo como se muestra. En el siguiente tipo hacemos exactamente lo mismo que el cuarto, pero como esta es de soga se verá diferente, así como podemos recortarlo también un poco. Este tipo lo haremos ahora parecido al primero, abriéndole solo desde la base y como el anterior y por la forma de los hilos se verá diferente al primero. En el caso del último y con un cúter o tijera recortamos algunas espigas de la capa exterior para abrirlas y darle un doblez hacia abajo. Para enseguida hacer lo mismo con el resto de las piezas, pero doblándolas desde un poco más arriba, las cuales podemos recortar un poco. Y al final nos quedará tal como se muestra, donde podrán ver los tres tipos de material usados. Como comentario, cualquier tipo de arbusto o matorral se puede hacer con cualquier tipo de isle utilizado. Para ya pintado con aerógrafo y con un color verde nos deberá quedar así. Aquí también cabe aclarar que estos tipos son algunos de los muchos que ustedes pueden lograr tan solo con un poco de imaginación. La terminación se la daremos usando algún tipo de follaje, el cual deberá ser acorde con el tamaño del arbusto o matorral a realizar, colocándolo después de aplicarle pegamento fijador de pelo en aerosol. En este caso se utilizó un follaje diferente para cada uno de los tipos de arbusto material, pero ustedes pueden usar el tipo y la cantidad que ustedes deseen. En el caso de este siguiente grupo es lo mismo que el anterior, que así como el istle podemos utilizar el follaje también en cualquier tipo de arbusto o matorral, no precisamente el usado en este video.
Y en este tercer grupo, después de pintado y aplicado el pegamento, solo faltará colocarle el follaje, como los anteriores. Que para conocer algunos tipos de follajes, en este momento en la parte superior aparecerá el enlace al video donde les muestro cómo hacerlos. Para ya terminados, nos quede como sigue. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado, para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.